tus maravillas. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué hermoso privilegio poder estar aquí con ustedes. Les invito a que juntos podamos decir nuestra misión: ser discípulos de Jesucristo comprometidos con el discipulado que se basa en la palabra de Dios, la adoración verdadera, la salvación que es por la fe en Jesús, la restauración espiritual, la comunión y la vida familiar. Dios les bendiga. Bendiciones del Señor. Un hermoso privilegio estar con ustedes una vez más. Y estábamos pensando cómo ha pasado el tiempo. Qué rápido ha pasado el tiempo. Este es el programa 52 que estamos emitiendo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Esperamos en el Señor que esto no tarde tanto como para festejar los 100 programas como hacen en la televisión. Aunque entendemos esto no tiene nada que ver con televisión, la verdad es que es un esfuerzo bastante fuerte para poder estar con ustedes en su casa, para poder llevarles el consejo de la palabra del Señor, la meditación en el Señor, la reflexión, pero también es un gran esfuerzo de usted, a quien debo de agradecer por estar en contacto con nosotros, de poder abrir, por utilizar su internet, a quienes tienen que comprar recargas para poder conectarse. Y nos sentimos realmente agradecidos con Dios, pero también con ustedes que nos han dado seguimiento a las diversas meditaciones, prédicas que hemos dado para gloria del nombre del Señor. Así que mis amados hermanos, hermanas, consiervos en el Señor, amigos todos, queremos rogarles que sigan orando en el nombre de Jesús para que esto vaya pasando y todos nosotros estemos siempre en paz, en amor y bendición. En esta oportunidad quiero comenzar una secuencia pequeña, una micro secuencia entre semana. La micro secuencia la he intitulado Liberación en medio del juicio. ¿Fíjense bien? Liberación en medio del juicio. Durante toda la vida nosotros nos enfrentamos constantemente a situaciones en las que podemos considerar que Dios está de alguna manera tratando de hablar, de decir, de observar algo. Hace algún tiempo, en uno de los diarios cristianos, quienes me pidieron algún artículo con respecto a la erupción del volcán de fuego, respondiendo una pregunta: ¿por qué se dan estos fenómenos? ¿Dios interviene o no interviene en esto? ¿Dios es el que está realizando o no? La pregunta hasta cierto punto es bien interesante, pero a la vez es capciosa. Porque si usted dice que Dios está interviniendo, entonces Dios es malo porque han muerto muchas personas. Y si usted dice que Dios no interviene en nada de eso, entonces Dios está totalmente fuera de su creación y no tiene nada que hacer con lo que se hace debajo del sol. Es decir, la vida solo implica que el hombre existe y hagamos, y en muchos casos comamos y bebamos, como dice el apóstol Pablo, porque mañana moriremos. Pero cuando uno analiza la Escritura, cuando suceden hechos, es que Dios lo que quiere es que lo conozcamos, que lo reconozcamos. Dios sí se manifiesta, pero hay tendencias que debemos de reconocer. Hay personas que creen que Dios existe, pero Él no tiene nada que ver con la sociedad ni con los deveniros que hay en la vida, raza humana, en la vida humana.
Hay personas que creen en Dios, pero no en su accionar en medio de la tierra. Pero si le leemos Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Se recuerdan de ese texto? Porque es necesario que todo aquel que se acerca a Él crea que le hay. Primero debe creer en Dios, es decir, ser teísta, pero también y que es galardonador de los que le invocan o de los que le buscan. Entonces tendrían un lío, porque si queremos los beneficios de Dios, queremos que Dios nos dé, pero no estamos aceptando que intervenga. Pero si Él galardona en la vida, Él está interviniendo en la vida. Así que nosotros creemos en Dios, pero también creemos que interviene en la vida humana, en nuestra sociedad. Hay una eterna presencia invisible de Dios en toda la humanidad. Y a veces la gente dice, pero Dios, ¿por qué? Si Dios existiera no nos hubiera tocado el presidente que nos tocó. Yo he escuchado en gobiernos anteriores decirlo. A veces a personas que han votado por la persona que está en el gobierno. Y pues bueno, se equivocan porque Dios a veces sí levanta reyes y quita reyes, a veces, para jalarle la oreja al pueblo suyo. Por eso muchas personas se confunden, creen que la iglesia debe gritar, debe estar armando problemas, pero la iglesia lo que debe de hacer es pedir la guía del Señor, la voluntad del Señor. Podemos denunciar o ser denunciantes de la injusticia, por supuesto que debemos de serlo, pero no ser personas de pleito, porque debemos de ser pacificadores. El asunto es que a creer las personas que Dios no interviene en la raza humana, en la vida humana, entonces todo lo que acaece es cuestión humana, o de casualidad, o de la naturaleza, o de la madre naturaleza, como algunos llaman. El asunto es que bíblicamente encontraremos a Dios participando en los hechos de la humanidad, interrumpiendo en los hechos de la humanidad. Y a veces, dentro de ello, enviando juicios a la humanidad. Como lo hizo con Sodoma y Gomorra, que hizo llover fuego por toda la pecaminosidad que ellos estaban realizando y que Dios descendió a ver si se había consumado su pecado. Bueno, no fueron solo Sodoma y Gomorra, hubo otras ciudades. ¿Cuántos juicios de Dios han sucedido y de manera milagrosa personas se salvan? Recuerdo que precisamente con la erupción del volcán, en esas idas de los bomberos, incursiones para ver si habían sobrevivientes, encontraron a una niña ahí salva, solita. Fue impresionante. ¿Por qué Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios de dejar con vida a alguien en medio de los juicios? ¿Por qué nosotros estamos acá? ¿Cómo es que alguien es libre por el Señor en medio del juicio? Y por eso es que he intitulado esta pequeña serie como Liberación en medio del juicio. Ahora, quiero retrotraerme a momentos cruciales en el principio de la raza humana, en donde una porción de la palabra nos dice por qué vino juicio sobre la humanidad. Y me refiero a la historia que encontramos en el libro de Génesis, capítulo 6,
y estaremos viendo del verso 5 al verso... Dios nos va a indicar hasta dónde lleguemos nosotros por el tiempo que tenemos. Pero quiero ocupar por lo menos del 5 hasta el final del capítulo 6 para tener nuestra ubicación bíblica para este día. Entonces vemos ahí desde el verso 5 que dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Por qué va a venir el juicio? ¿Cuáles son las razones que Dios tiene para enviar juicio a la humanidad? Perdóneme que lo diga, pero ¿cuál es la razón que tiene Dios para permitir esta pandemia de COVID-19 en 120 países de todo el mundo que están luchando por concluir eso? Y quizás los que iban más adelantados, que era China, que de repente otro rebrote. ¿Cuál es la razón? La maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que los designios del pensamiento del corazón de ellos era de continuamente o de continuo solamente el mal. Queridos hermanos y hermanas, amigos, no podemos tapar el sol con un dedo, decían las abuelitas. Nuestra raza se ha corrompido de tal grado que el hombre más simple, que no conoce a Dios y que considera que Dios no interviene en la raza humana, se convierte en un delincuente en un momento. Recientemente observaba una publicación de uno de mis conocidos y lo tituló: y simplemente se convierten en delincuentes. Iba un camión de agua purificada, sus garrafonotes, y se accidentó en un lugar. La foto mostraba a mujeres, hombres, adolescentes, a familias, llevando cada persona un tambo de agua, llevándoselo del lugar donde había habido el accidente. Y solamente se volvieron delincuentes y no más. ¿Cuántas veces esa escena se ha repetido en muchos lugares donde un vehículo del transporte pesado que transporta carne, que transporta granos, que se accidenta? Sea lo que lleve, a un cemento. Y las personas de alrededor, al ver eso, lo encuentran como una oportunidad para tomar lo que no es suyo, y no hay quien diga nada, no hay quien los juzgue. Recuerdo que esto no es nuevo. Cuando yo era adolescente tendría a lo mejor unos 11, 12 años, no, ya llegando a los 14 quizá. Y lo digo porque ya vivía donde terminé de crecer mi juventud. Y nosotros en aquel entonces, para el 7 de diciembre, unos días antes, íbamos a conseguir mucho chiribisco, así le llamamos nosotros. O sea, en Guatemala el chiribisco, o sea, un montón de desperdicio de palos, palitos así, monte llano, seco para quemarlo el 7 de diciembre, porque en nuestra ceguera espiritual también hacíamos fogarones para quemar al diablo, Dios lo reprenda. Y sucedió en aquel tiempo que en la vía férrea todavía pasaban ferrocarriles de vez en cuando, estaba una res en medio de la vía férrea. Y el ferrocarril, la locomotora y los vagones que venían, la arrollaron y la mataron.
¿Cómo se enteró la gente? Saber. Nosotros estábamos buscando chiribisco. Y en un ratito llegaron todas las personas y comenzaron a destazar al animal. Y ya no quedó nada. En un ratito era un conjunto de personas aprovechando la carne. Y esa bestia debe haber tenido dueño. La maldad de los hombres es mucha. Por eso vienen los juicios de Dios. Durante este tiempo de pandemia, muchos han advertido que el hombre debe arrepentirse, que Guatemala debe pedir perdón por todos sus delitos, porque la corrupción ha llegado a extremos tales que hay muchos pobres, hay niños muriendo porque no tienen los recursos para vivir, se están muriendo de hambre, de desnutrición severa, aguda. La maldad de los hombres es mucha. El hombre explota al hombre y de hecho el capitalismo así debe entenderse como un sistema económico de explotación del hombre por el hombre. Claro, así han sido los demás también con sus determinadas aristas. Pero entonces Dios se da cuenta que el hombre tiene constantemente maldad y los pensamientos de su corazón solamente de continuo es hacer el mal. Y entonces el verso 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ya hemos explicado más de alguna vez que el término acá, un antropopartismo de parte del escritor sagrado aplicado a Dios, porque a Dios no le podemos aplicar la forma humana de vida, pero necesitamos para poder entenderlo, y eso lo entiende el escritor sagrado, es explicarlo de la manera que nosotros lo entendemos. El arrepentimiento de Dios es una molestia tal que Él decide tomar una opción diferente para lo que Él ha decidido hacer, pero que siempre incluye su plan. Entonces Dios se da cuenta que el hombre de continuo está haciendo el mal. Él ya había dicho anteriormente que no iba a reñir con el hombre siempre y le limitó la edad a 80 años. Pero acá le pesa a Dios, se siente, qué tremendo se sintió Dios, porque el hombre no había resultado ser la creación que se esperaba, aquel representante digno, imagen y semejanza de Dios. Así que Dios va a cambiar la estrategia, la línea, la opción para tratar con el hombre. Y entonces la línea implica el juicio de Dios sobre toda la maldad del hombre, sobre todos aquellos que tienen el juicio equivocado, sobre todos aquellos que viven sin tomar en consideración a Dios y que hacen maldades y que se pervierten, se corrompen y continuamente buscan hacer el mal. Pero el mal no solamente había invadido a un sector, unas cuantas personas, todo el ser humano parecía estar corrompido. En el verso 7 dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Raeré. Eliminar totalmente. ¡Wow! Arrancar. Es como cuando le cortan con navaja el cabello a alguien, por la maldad del hombre. Un juicio de Dios va a venir allí, en este
pasaje encontramos a un Dios que decide hacer juicio sobre la maldad de los hombres y los designios de su corazón, que son de continuo hacer mal. Por ello, queridos hermanos y hermanas, es importante que tengamos una meditación importante con respecto a nuestra vida, a lo que hacemos, y lo digo con amor y con cariño. Papá, mamá, ten cuidado con permitir que tus hijos hagan males y tú los solapes. Sí. Está pasando. Hombres y mujeres cristianos se han visto involucrados en situaciones delictivas porque su hijo, su hija, su yerno, su nuera delinquen y lo delinquido lo llevan a su casa. Y en su casa tienen armas, en su casa tienen esto. Y la mamá, por el amor que le profesa al hijo, a la hija, al yerno, a la nuera, al papá, permiten, porque están recibiendo un beneficio económico muchas veces. ¿Cuántos casos hay en Guatemala? Y después se enfrentan a la justicia porque no han puesto un alto a una actitud desordenada, pecaminosa, perversa, mala. Dios traerá, el juicio de Dios será quitar de la tierra esa corona de la creación, y con él van a sufrir todas las bestias, todos los animales que sobre la tierra se arrastran, los reptiles, las aves del cielo, porque Dios va a cambiar opción. ¡Ah, qué tremendo! Pero noten la esperanza que Dios nos da. Verso 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Aleluya. ¿Cómo vamos a ser libres en medio del juicio, hallando gracia delante del Dios Todopoderoso? El juicio de Dios viene. Ahora mismo podemos decir que estamos experimentando un juicio tremendo sobre la raza humana para que reconozcamos, para que conozcamos a Dios. Y la única manera de ser librados es hallando gracia delante de Dios. Cuando dice aquí que Noé halló gracia, yo debo de entender que Noé trataba de estar bien ante los ojos de Dios. Él no era como los demás hombres, no era perverso, no trataba de hacer maldad y su corazón no estaba pensando en maldades. Él procuró estar bien delante de Dios y Dios lo vio con complacencia. Así debemos nosotros ahora. En medio de esta calamidad, procurar ser personas que busquemos agradar a Dios para ser librados. El verso siguiente, el verso 9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. ¡Wow! Otro requisito para ser liberados, ser justos. El primero, procurar hallar gracia delante de Dios, procurar agradar a Dios. Pero el segundo es ser justo, practicar la justicia, vivir en justicia. No estar haciendo cosas inapropiadas, incorrectas, injustas, ilegales, amorales, sino realizar una vida que realmente sea correcta, presta para ayudar a los necesitados, para socorrer a los que sufren. Ser justos. No exigir más de lo que nosotros damos,
y siempre dar más de lo que recibimos. Por eso me fascina el escritor sagrado Pablo, porque él dice en los escritos que Dios le inspiró a poner que él de muy buena gana gastará lo suyo, y aún él mismo se gastará por amor a los escogidos, a los que él está trabajando, a la iglesia del Señor. Entonces, tenemos acá dos requisitos ya. Va a haber juicio, sí, vendrá. Y entonces Dios lo que hace es decirle a Noé: la única manera que puedes salvarte es haciendo un arca para que te salve tú, tu esposa, tus hijos y tus nueras. Y vas a meter animales en pareja de todo animal limpio, y Dios se va a encargar de salvar a esta raza humana. La opción que Dios decide es hacer juicio, porque ha hallado que el corazón es malo, que los pensamientos del corazón del hombre van hacia la maldad, porque el hombre es perverso, pero al encontrar a alguien con gracia lo salva, y ese alguien también era justo. Pero un tercer requisito para ser salvados del juicio, como sucede con Noé, está en el versículo 22, 6:22. Dice allí: e hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Todo lo que Dios le mandó. Obediencia. En medio del juicio, procurar hallar delante de Dios gracia, procurar agradar a Dios, vivir una vida justa y ser obediente a lo que Dios demanda, son requisitos fundamentales para poder evitar el juicio que Dios está a punto de manifestar. Esto sucedió. Hay personas que han tratado de desvirtuar esta realidad, pero es un hecho contundente. Dios borrará la raza humana junto con la raza humana, reptiles, bestias, aves, todo lo que está en la tierra. Pero decide salvar todo animal limpio, todo animal que llene los requisitos que Él quiere que se llene, y va a salvar de más de lo limpio que de lo que no es limpio, porque también entrarán algunos animalitos que no eran limpios, porque se salva la raza humana, porque hay uno que haya gracia. Usted y yo estamos en gracia delante de Dios, por misericordia. La salvación que Dios nos las ha dado por gracia. No porque nosotros hubiésemos hecho obra alguna para merecer que Dios nos haga gracia. La tenemos porque Dios fue amoroso con nosotros, piadoso con nosotros, y nos vio con ojos de misericordia y nos dijo: todos los que están cargados y cansados, vengan a mí, y yo les haré descansar. Él nos llamó. La Escritura dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según el beneplácito suyo desde antes de la fundación del mundo. Liberados en medio del juicio. Juicio hay, pero será libre el que entiende que debe de buscar agradar a Dios, que entiende vivir en justicia y que está dispuesto a obedecer. Espero en el Señor que algo
les haya dicho el Señor. Seguiremos con esta microserie la próxima vez que nos veamos, entre semana. Y mi oración ferviente es que usted y yo llenemos esos 3 requisitos para que no caiga juicio. Estamos acá, listos a Dios, prestos a que Él decida, confiando en Él, porque Él nos ha dado su vida eterna por Jesucristo. Le voy a invitar que incline su rostro conmigo y que haga un breve análisis de su vida. ¿Está procurando ser grato a Dios o grata a Dios? ¿Está procurando ser justo, justa? ¿Está procurando obedecer a Dios? Es muy importante. Oremos. Padre, Dios Santo, necesitamos tu ayuda, tu amor y tu piedad, tu misericordia. Hay juicio sobre la humanidad y probablemente, Señor, miles que no conocemos están muriendo y seguirán muriendo durante algún tiempo. Y nosotros confiamos en tu piedad, en tu misericordia. Confiamos en que tú nos libres del juicio, pero ayúdanos a procurar agradarte, a procurar vivir en justicia y procurar obedecerte. Sabemos también, Señor, que si tú decides que esto afecte a uno o varios de los hijos tuyos, es porque tú tienes un plan. No nos sentiremos nosotros, Señor, frustrados, sino seguiremos confiando en ti, en tu misericordia y en tu piedad, por los méritos inagotables de Jesús. Amén y amén. Bien, esperamos en el Señor que sigamos la próxima vez que nos reunamos en esta pequeña microserie, y que Dios les bendiga, que Dios les guarde y les llene el Señor de la paz, de la salud, de la provisión que usted y yo necesitamos, y que honremos a Dios sobre todas las cosas. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima.